A las 5 de la mañana del 27 de julio, en un sovjós abandonado en Saizán, Kazajistán, el hallazgo de un alijo de armas masivo y sofisticado desencadenó una operación antiterrorista sin precedentes. Los guardias fronterizos rusos descubrieron grúas y cargadoras industriales moviendo equipo pesado, lo que les alertó. Los detalles de este drama están saliendo a la luz solo ahora, 3 semanas después de su inicio. Esto nos hace preguntarnos, ¿estamos realmente a salvo? Pregunta a ustedes, ¿están viéndonos? Escriban desde qué país y ciudad nos sintonizan. La operación se desplegó simultáneamente en 4 regiones: Oremburgo y Chelyabinsk en Rusia y Almaty en Kazajistán. Se detuvo a figuras clave del contrabando: Artem Sabeliev, coordinador en Oremburgo; Dmitry Volkov, exoficial de inteligencia militar; y Rashid Akhmetov, coordinador en Kazajistán. Alexander Petrov, el coordinador internacional, fue buscado en Dubái, donde se encontraron documentos que revelan planes de expansión a Turquía y Georgia. Este descubrimiento forzó reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de Rusia con Vladimir Putin, la OTSC con Stanislav Sas, y el Consejo de Seguridad de Tayikistán con Emomali Rahmon. Además, Kazajistán realizó cambios significativos en su personal, destituyendo a un viceministro y varios líderes aduaneros, lo que subraya la gravedad de la infiltración. Este es el descubrimiento más grande de un almacén de armas de contrabando en la frontera ruso-kazaja en una década. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y de qué país nos ven en este momento? Esto va más allá de un simple contrabando. La aparición de sistemas de misiles antiaéreos portátiles modernos y armas de francotirador de alta precisión indica que no se trata de entregas aleatorias. Es la formación deliberada de un arsenal para operaciones terroristas graves. ¿Quién iba a pensar que un sovjós abandonado podría ser la clave para entender una amenaza global? Lo que encontraron en Saizán superó todas las expectativas. El almacén subterráneo, reacondicionado con equipos de la era soviética, contenía 370 Kalashnikovs de diversas modificaciones, 120 rifles de francotirador de fabricación estadounidense, 80 lanzagranadas RPG y más de 2.000 unidades de munición. Pero el detalle más alarmante fue el hallazgo de 20 sistemas portátiles de misiles antiaéreos Stinger. Su origen inicial era desconocido, pero pronto se confirmó su procedencia afgana. Esto no es casualidad. La significativa cantidad de armas dejadas por las fuerzas estadounidenses y aliadas tras su retirada de Afganistán ha alimentado el mercado negro global. Ahora se distribuyen por toda la región a través de varios canales. Los documentos encontrados en el cuartel general, improvisado de los contrabandistas, revelaron mapas detallados de pasos fronterizos, horarios de turnos de patrulla fronteriza y una lista de compradores potenciales de 7 países de Asia Central y el Cáucaso, todos ellos organizaciones terroristas prohibidas en Rusia. Imaginen el peligro que representaba esta red para la seguridad euroasiática. ¿Cómo es posible que algo así suceda tan cerca de nuestras fronteras? Los contrabandistas manejaban una vasta suma de dinero, más de 1 millón de rublos en el apartamento de Sabeliev y más de 3 millones de dólares en posesión de Rashid Akhmetov. Las rutas de tráfico eran complejas, involucrando la adquisición de armas en países del antiguo Pacto de Varsovia y su tránsito por Rusia hacia Kazajistán para el reensamblaje y su posterior distribución. Utilizaban el sistema informal de Hawala para los pagos, evitando el rastro bancario, lo que demuestra la sofisticación de la red. El almacén disponía de sistemas de control climático, videovigilancia y alarmas de seguridad, una inversión considerable que revela el profesionalismo de sus operaciones. Usaban canales encriptados, teléfonos satelitales y mensajería con cifrado avanzado, exigiendo un alto nivel tecnológico para contrarrestarles. Las armas eran transportadas desarmadas, camufladas en contenedores de carga, vehículos de carga y turismos con escondites especializados. Entre los especialistas capturados había exmilitares, un ingeniero de diseño de la industria de defensa y 2 exoficiales de fuerzas especiales.
Estos expertos usaban sus conocimientos para modificar las armas y evadir la detección, muchos de ellos con experiencia en unidades de élite del ejército ruso y acceso a información clasificada. La codificación documental usaba jerga agrícola para los nombres de las armas y los compradores ficticios. Era una red altamente organizada. Impactante. La sofisticación de los criminales no tiene límites. El impacto económico fue devastador. Colas de camiones en la frontera, retrasos de hasta una semana en la entrega de productos agrícolas, con pérdidas que superaron los 10 millones de dólares en las 2 primeras semanas. Por otro lado, los daños ambientales son preocupantes. Productos químicos explosivos se filtraban al agua subterránea. Además, la red utilizaba criptomonedas y protocolos financieros descentralizados para el lavado de dinero, una señal de su avanzada tecnología criminal. Es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor que requiere una vigilancia constante. ¿Estamos preparados para una amenaza de esta magnitud? Los ganadores de esta narrativa, según la propaganda prorrusa, son claramente el FSB y el gobierno. Demuestran su capacidad para garantizar la seguridad y liderar la lucha antiterrorista. En cuanto a los perdedores, Kazajistán es expuesto como vulnerable a la corrupción y el tráfico de armas, con su soberanía territorial violada y la imagen de su gobierno afectada. Estados Unidos y Occidente quedan indirectamente implicados en la proliferación de armas y señalados por una supuesta estrategia de desestabilización. Afganistán es incapaz de controlar sus arsenales. La integración euroasiática ve comprometidos sus principios de libre circulación, y la sociedad civil pierde confianza en las autoridades. Fuentes anónimas dentro de las fuerzas del orden y del FSB confirmaron estos detalles. Incluso hay rumores de planes para crear almacenes móviles de armas en áreas fronterizas con Mongolia y China. Esto genera una alerta futura. Se reveló una colaboración internacional con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que proporcionó datos de inteligencia satelital clave a Rusia. Un giro inesperado. ¿Son aliados o hay un juego más profundo? Suena como el guión de una película, ¿verdad? ¿Qué evento en el terreno entre la Federación de Rusia y su occidental vecino es, en su opinión, el más subestimado por los medios? Aunque Estados Unidos insiste en que los Stingers fueron destruidos en Afganistán, gran parte de ellos llegaron al mercado negro. La narrativa principal es clara. Estados Unidos es responsable indirecto del problema actual. ¿Las armas estadounidenses en manos de terroristas son una coincidencia o un plan? Estados Unidos está particularmente interesado en el origen de los Stingers para justificar una mayor presencia militar en la región. Esto plantea la pregunta: ¿es el terrorismo una excusa de Estados Unidos para controlar Asia Central? La aparición de frecuencias militares de la OTAN en las comunicaciones de la red levanta sospechas sobre la posible participación de servicios de inteligencia occidentales o estructuras militares. Un punto explosivo. ¿Está Occidente detrás del terror en el gran juego de las armas? Las implicaciones son enormes. Los motivos de los participantes son variados. Los contrabandistas buscan una ganancia económica de hasta 25 millones de dólares al año y la desestabilización a través del apoyo a terroristas. Los funcionarios corruptos persiguen su propio beneficio personal, recibiendo hasta 100,000 dólares mensuales en sobornos. Son traidores a la patria. Estados Unidos busca el control regional, la justificación de su presencia militar y la contención de la influencia rusa. Se proyecta una imagen de Estados Unidos como una potencia manipuladora. China está preocupada por el separatismo uigur y el tráfico de armas en Xinjiang, actuando como un actor pragmático que protege sus intereses. Los talibanes, por su parte, no logran controlar sus propias fronteras y arsenales. El descubrimiento de 20 Stingers supuestamente destruidos es un quiebro dramático en esta historia. La sofisticación de la red, con el uso de Hawala, criptomonedas, ingenieros militares y exfuerzas especiales, también es impactante. La implicación de altos cargos militares y de aduanas en la corrupción es vergonzosa.
Los planes de expansión de la red a Mongolia, China y los Balcanes son alarmantes. Una amenaza que se extiende. Los documentos en el apartamento de Petrov, en Dubái, demuestran planes para almacenes similares en Turquía y Georgia. La red es global y ataca a los aliados. El uso de frecuencias militares de la OTAN y el vínculo directo con atentados terroristas en África, como Malí y Mi. Burkina Faso, contra fuerzas de la ONU, solo aumentan la tensión. La caída de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia son el origen de gran parte del armamento. Esto muestra las consecuencias no resueltas de ese colapso. La huida de las fuerzas de Estados Unidos y la toma de poder por los talibanes en 2021 se presenta como la principal causa de la proliferación de armas en la región. Esto es crucial para justificar cualquier reacción rusa. Conflictos en África y Oriente Medio, como Libia, Siria e Irak, también han alimentado el mercado negro global de armas. La interpretación es que Estados Unidos podría usar este incidente para aumentar su presencia militar en Asia Central. La preocupación china por el separatismo uigur en Xinjiang y el tráfico de armas vincula el incidente a un problema geopolítico más amplio. Vemos cómo Tayikistán y China han reforzado el control fronterizo. Tayikistán como reacción a la reactivación talibán, China como medida preventiva ante la amenaza de armas a Xinjiang. La investigación en Rusia se ha ampliado a Astrakán, Volgogrado y Rostov del Don, revelando una red aún más grande y ya establecida. Estas son señales claras de un problema estructural. La proliferación de armas ligeras y sistemas avanzados en el mercado negro post-conflicto, como en Afganistán, Siria y Libia, es una tendencia global. La desestabilización continua de Afganistán como foco de exportación de amenazas es un problema local persistente. La tensión entre la integración económica euroasiática y las necesidades de seguridad fronteriza es palpable. Y la sofisticación en comunicaciones y modificación de armas, junto al uso de criptomonedas y hawala, refleja una nueva era del crimen organizado transnacional. ¿A quién de los agentes de esta operación le daría usted una posición de liderazgo por 90 días para solucionar el problema del tráfico de armas en Asia Central? Cuente con este espacio para sus opiniones. El tono de esta historia es de alarma y urgencia. Puso en jaque todo el sistema de seguridad internacional, con detalles chocantes que superaron todas las expectativas. El miedo a la presencia de stingers, la conexión con terroristas y la desestabilización regional es real. La indignación por la corrupción de funcionarios, especialmente militares, es palpable. Hay un orgullo nacional por la eficacia de los servicios especiales rusos al desmantelar la red. Pero también hay una incertidumbre y una amenaza latente. Es solo la punta del iceberg y las consecuencias aún están por verse. La exclusividad siempre vende. Se presenta la información como acceso a los materiales secretos y detalles exclusivos. Esto implica que el canal tiene información privilegiada, la verdad que otros no se atreven a contar. Un giro inesperado, la CIA helping a Rusia, frecuencias de la OTAN, genera preguntas sugestivas. ¿Quién realmente controla la red? ¿Hay una agenda oculta detrás de la ayuda? Un incidente se convierte en una amenaza global, un lenguaje apocalíptico y advertencias de futuros peligros. La narrativa repetida sobre las armas de la OTAN en Afganistán las vincula directamente con la proliferación. La negligencia de algunos causó problemas a muchos. El impacto en el comercio, la vida diaria y el medio ambiente generan alarma social. Esto afecta directamente a tu seguridad y a tu país. Los gatillos emocionales incluyen el miedo. La amenaza está más cerca de lo que piensas. Tu seguridad está en juego. La indignación, corrupción al descubierto, traidores en nuestras filas, el patriotismo y orgullo, nuestras fuerzas de seguridad, nuestra defensa, Rusia garante de la estabilidad. Una confianza en la capacidad de Rusia para resolver el problema y desmantelar redes criminales. Gancho. Armas de Occidente en manos del terror. La verdad oculta. La red del mal. ¿Quién la financia? El arsenal secreto que amenazaba el corazón de Eurasia. Así es la verdadera lucha contra el terrorismo global. Las imágenes visuales serían impactantes. Mapas animados de rutas de contrabando,
destacando los 7 países, infografías de las armas incautadas, con Stingers en primer plano, imágenes de drones sobre el Sovjós o reconstrucciones tridimensionales del almacén subterráneo, montajes dramáticos de las detenciones, con cámaras lentas y flashes, imágenes del colapso de Afganistán en 2021 para contextualizar el origen de los Stingers, caricaturas de políticos occidentales ciegos o cómplices. El peor escenario es que la red se extienda, los terroristas se armen con Stingers, se desate una ola de ataques en Asia Central y los Balcanes. Estados Unidos capitaliza esto para la expansión militar. Si no actuamos ahora, el caos se apoderará de la región. El escenario probable es que la investigación continúe, haya más detenciones, pero la red es profunda y se adapta. Seguirán existiendo focos de tensión y tráfico de armas, aunque a menor escala. Las fronteras se fortalecerán, pero a costa del comercio. Una victoria parcial, la lucha continúa, la vigilancia debe ser constante. El escenario inesperado, menos útil para la propaganda de tensión, es que la revelación lleve a una colaboración internacional sin precedentes, desmantelando la red por completo y llevando a una mayor estabilidad. Una visión de Rusia para la seguridad regional. Unir fuerzas para erradicar el terror. Los héroes de esta historia son el FSB y los guardias fronterizos, profesionales, vigilantes, salvadores de la patria y la región. Mikhail Korotkov, el praporshchik con 20 años de experiencia, es el héroe humilde y astuto, el ojo que todo lo ve. Las víctimas son los pueblos fronterizos, que sufren las consecuencias económicas y sociales, como las colas y las restricciones. El comercio regional queda paralizado por las medidas, y el público, mantenido en un estado de temor controlado, pero también de gratitud por la intervención de las fuerzas rusas. Los villanos son los contrabandistas, Saveliev, Volkov, Akhmetov y Petrov. Codiciosos, desalmados, tecnológicamente avanzados, traidores, muchos de ellos exmilitares. Especial énfasis en Petrov, el autor intelectual fantasma con múltiples nacionalidades. Los funcionarios corruptos traicionan la confianza pública, erosionando la seguridad desde dentro. Los terroristas son la amenaza abstracta y brutal. Y, de forma insinuada, Estados Unidos y Occidente, por su complicidad directa o indirecta, o por su uso cínico del caos para expandir su influencia. La historia comenzó hace 3 semanas. El 27 de julio, a las 5 de la mañana, se hizo el descubrimiento. El pueblo de Saizán está a 120 kilómetros de Semipalatinsk. El grupo operativo Alfa reaccionó en 2 horas tras la alerta. Es el mayor hallazgo de un almacén de armas de contrabando en la frontera ruso-kazaja en los últimos 10 años. Se encontraron 370 rifles Kalashnikov de varias modificaciones, 120 rifles de francotirador estadounidenses, 80 lanzagranadas RPG y más de 2.000 unidades de munición. También 20 sistemas portátiles de misiles antiaéreos Stinger. Hay 7 países de Asia Central y el Cáucaso con compradores potenciales. Se realizaron detenciones simultáneas en 4 regiones. Artem Saveliev tiene 32 años. Dmitry Volkov, 45. Se encontró 1 millón de rublos en el apartamento de Saveliev y $3 millones en posesión de Rashid Akhmetov. ¿Qué opinan ustedes? Dejen su comentario. La red de contrabando ha estado activa durante 3 años. El valor total estimado de las armas entregadas es de $15 millones. La facturación anual estimada de la red es de $25 millones. Hay 12 funcionarios públicos bajo sospecha de corrupción, 2 coroneles de servicios de aduanas y un general de las fuerzas fronterizas. Gran parte del armamento automático fue fabricado entre 1975 y 1987, proveniente del Pacto de Varsovia. En 2007, Estados Unidos supuestamente entregó Stingers a Afganistán. Alexander Petrov ha estado viajando por la región durante 5 años. La extensión de las fronteras no controladas entre Afganistán, Tayikistán y Turkmenistán es de 600 millas.
lo que equivale a 965 kilómetros. Las pérdidas económicas en las 2 primeras semanas de control fronterizo reforzado ascendieron a 10 millones de dólares. Se prevé instalar equipos de seguridad en 300 kilómetros de la frontera ruso-kazaja, con una inversión de 50 millones de dólares para reforzar la infraestructura fronteriza. El equipo para modificar armas civiles a militares tiene un valor de 500.000 dólares. El gasto mensual en sobornos es de 100.000 dólares. Compartan esta información. Que el mundo conozca la verdad. El escenario más preocupante es el de la expansión. La red terrorista que planeaba arsenales en Mongolia, China y los Balcanes. Hay que enfocarse en los planes de expansión de la red, revelados en los documentos de Petrov y los analistas. El giro de los Balcanes crea una sensación de amenaza global inminente y justifica acciones proactivas. Este caso debe ser un llamado de atención. ¿Estamos realmente preparados para la verdadera escala de esta amenaza que se cierne sobre nosotros? Los insto a suscribirse para no perderse el próximo capítulo de esta escalofriante historia. Activen las notificaciones, es crucial. Además de los detalles ya mencionados, la sofisticación de la operación va mucho más allá. Se encontraron dispositivos de interferencia de señal de grado militar en el almacén de Saizán, capaces de bloquear comunicaciones en un radio de varios kilómetros, lo que dificultaba su detección por parte de las fuerzas de seguridad. La red no solo adquiría armas, sino que también operaba laboratorios clandestinos para la producción de explosivos improvisados, IEDs, utilizando fertilizantes agrícolas y otros precursores químicos de fácil acceso. El ingeniero de diseño capturado era clave en la adaptación de estos explosivos para diversos fines, desde artefactos de bajo rendimiento para actos de sabotaje hasta cargas moldeadas para atacar infraestructura crítica. La inteligencia rusa interceptó comunicaciones que hacían referencia a la necesidad de materiales para la cosecha, un código para los componentes de estos IEDs. La red también había establecido una cadena de suministro logístico robusta y diversificada. Utilizaban rutas de contrabando que se extendían desde los puertos del Mar Negro, a través del Cáucaso, hasta las estepas de Kazajistán. Se descubrió que camiones cisterna con doble fondo, supuestamente transportando productos agrícolas o combustible, eran los principales medios de transporte para grandes volúmenes de armamento. Estos camiones realizaban viajes interregionales frecuentemente, lo que les permitía pasar desapercibidos en la densa red de transporte de la región. La red había sobornado a un grupo de inspectores de tráfico en puntos clave de control para garantizar el paso sin problemas. Uno de estos inspectores, un capitán de policía de tránsito en la región de Chelyabinsk, fue detenido con una agenda detallada de los horarios de las caravanas y los nombres en clave utilizados. La financiación de la red era otra capa de complejidad. Además de hawala y criptomonedas, la investigación reveló que estaban involucrados en el tráfico de narcóticos, específicamente opio y heroína, provenientes de Afganistán, utilizando las mismas rutas de contrabando. Las ganancias del narcotráfico se blanqueaban a través de una red de pequeñas empresas de importación y exportación de productos agrícolas y textiles en Kazajistán y Kirguistán, controladas por testaferros. Estos negocios proporcionaban una fachada legítima para el movimiento de fondos y el pago a la red de colaboradores. El flujo de dinero se estimaba en aproximadamente 100 millones de dólares al año solo por narcotráfico, lo que les proporcionaba una fuente inagotable de capital para sus operaciones de armas. Esto demuestra un nivel de sindicación criminal que va más allá del simple contrabando de armas. Los documentos encontrados en el apartamento de Alexander Petrov, en Dubái, revelaron no solo planes de expansión a Turquía y Georgia, sino también a países de África Central y la región del Sahel, como Níger, Chad y Sudán. La red estaba buscando establecer puntos de reabastecimiento en estos países, aprovechando la inestabilidad y la presencia de grupos insurgentes para introducir armas y explosivos. Los mapas en posesión de Petrov mostraban rutas marítimas desde puertos turcos hasta la costa africana, utilizando embarcaciones pesqueras y pequeñas embarcaciones de carga
para eludir la vigilancia. Esto apunta a una ambición de desestabilización a escala intercontinental, con el objetivo de avivar conflictos y aumentar la demanda de armamento en diversas zonas de conflicto. Los analistas del FSB sugirieron que Petrov podría tener conexiones con redes de mercenarios privadas que operan en estas regiones. El perfil de los miembros de la red era más diverso de lo que se había pensado inicialmente. Además de exmilitares y oficiales de élite, se encontraron pruebas de la reclutación de expertos en ciberseguridad y guerra de información. Estos individuos eran responsables de mantener seguras las comunicaciones encriptadas de la red, de crear identidades digitales falsas para los operativos y de llevar a cabo operaciones de desinformación para confundir a las autoridades. Se descubrió que la red utilizaba software de código abierto y plataformas de mensajería cifrada modificadas para sus propios fines, lo que hacía extremadamente difícil el rastreo forense. La capacidad de la red para operar en el ciberespacio representaba un nuevo desafío para las agencias de inteligencia rusas. La implicación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en el suministro de datos satelitales a Rusia es un hecho extraordinario, que va en contra de la narrativa habitual de hostilidad. Este tipo de cooperación de alto nivel solo se activa cuando existe una amenaza compartida de magnitud incalculable. La teoría más aceptada es que la presencia de Stingers, una amenaza directa a la aviación comercial y militar, desencadenó alarmas en Washington, independientemente de las tensiones geopolíticas con Moscú. Se especula que la CIA pudo haber detectado la transferencia de los Stingers de Afganistán y su ruta hacia Europa y Asia, lo que llevó a la provisión de información para evitar un desastre aéreo global. Esto podría indicar un punto de inflexión en la cooperación antiterrorista internacional, forzada por la gravedad sin precedentes de la amenaza. La aparición de frecuencias militares de la OTAN en las comunicaciones de la red añade otra capa de misterio y malevolencia. Aunque la narrativa prorrusa sugiere la posible complicidad occidental, otra hipótesis es que estos eran operativos de falsa bandera o grupos criminales que deliberadamente usaban estas frecuencias para desviar la atención y sembrar la confusión. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que elementos deshonestos dentro de ciertas organizaciones militares o de inteligencia occidentales puedan haber estado implicados, buscando beneficiarse del caos o perseguir agendas ocultas. El análisis forense de estas frecuencias y los patrones de comunicación se ha convertido en una prioridad de máxima urgencia para el FSB, trabajando bajo las más estrictas medidas de seguridad y compartiendo información solo con el Kremlin. La vulnerabilidad de Kazajistán, un socio estratégico de Rusia, ha llevado a un fortalecimiento de los vínculos de cooperación en seguridad. Rusia ha ofrecido apoyo técnico y equipos de vigilancia avanzados a Kazajistán para asegurar su frontera oriental, particularmente en la región de Turquestán, conocida por ser un punto ciego para el tráfico. Se están discutiendo planes para la creación de una fuerza conjunta de reacción rápida para combatir el crimen organizado transnacional en las fronteras. Un paso sin precedentes que subraya la gravedad de la situación. Además, el gobierno kazajo ha lanzado una purga anticorrupción masiva en sus departamentos de aduanas y fronteras, con cientos de funcionarios ya investigados y varios arrestos de alto perfil. Esta es una señal de que Kazajistán se toma en serio la amenaza y está dispuesta a tomar medidas drásticas para restaurar la confianza. El descubrimiento del alijo de armas ha tenido un efecto dominó en varios frentes. La ONU ha expresado su profunda preocupación por la proliferación de Stingers y otras armas avanzadas en el mercado negro, y ha convocado una reunión de emergencia del Comité de Contraste al Terrorismo para discutir medidas internacionales. Varios países de Asia Central han intensificado sus propias operaciones antiterroristas y de seguridad fronteriza, conscientes de que sus territorios podrían ser los siguientes en la mira de estas redes. Uzbekistán y Tayikistán, en particular, han desplegado tropas adicionales en sus fronteras con Afganistán y han implementado controles más estrictos en los puestos de control. Esto ha tenido un impacto en el comercio regional, pero se considera un mal necesario para garantizar la seguridad.
Este incidente ha servido como un catalizador para la reevaluación de la seguridad energética en Eurasia. Varias infraestructuras críticas, incluyendo oleoductos y gasoductos que atraviesan la región, son vulnerables a ataques terroristas. Se han intensificado las medidas de seguridad alrededor de estas instalaciones, incluyendo el despliegue de patrullas militares y el uso de tecnología de vigilancia avanzada. La amenaza de un ataque coordinado a la infraestructura energética, que podría desestabilizar los mercados globales, ha generado un nuevo nivel de urgencia en la lucha contra el terrorismo. La repercusión a nivel social ha sido inmediata. En las regiones fronterizas de Rusia y Kazajistán, la población ha expresado tanto temor como apoyo a las fuerzas de seguridad. Se han organizado vigilias y manifestaciones en apoyo a los esfuerzos antiterroristas. Sin embargo, también ha crecido la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales en Kazajistán, debido a la magnitud de la corrupción revelada. El incidente ha polarizado a la opinión pública, con algunos culpando a la negligencia interna y otros señalando a fuerzas externas como los arquitectos del caos. El caso de Saizán es un recordatorio sombrío de que el terrorismo y el crimen organizado transnacional no conocen fronteras. La interconexión de redes de contrabando de armas, narcotráfico y financiación del terrorismo representa una hidra de múltiples cabezas que exige una respuesta coordinada y multifacética. La capacidad de estas redes para adaptarse, utilizar tecnología avanzada y corromper a funcionarios de alto nivel subraya la naturaleza evolutiva de la amenaza. La guerra contra el terror es una batalla continua, y Saizán es solo el último campo de batalla revelado. El éxito del FSB en esta operación ha sido capitalizado internamente para reforzar la imagen de un Estado fuerte y protector. Se han otorgado condecoraciones y ascensos a los agentes clave que participaron en el descubrimiento y el desmantelamiento de la red. La narrativa oficial ha enfatizado la profesionalidad y la eficacia de los servicios de seguridad rusos, contrastándolos con la supuesta negligencia de otros actores. Este mensaje busca generar confianza en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y mantener la estabilidad regional. Sin embargo, a puertas cerradas, la preocupación es palpable. La escala de la red y la profundidad de su infiltración en las instituciones levantan serias preguntas sobre la seguridad nacional. El hecho de que una red tan sofisticada pudiera operar durante 3 años sin ser detectada a gran escala es un punto de vulnerabilidad. Los rumores sobre posibles almacenes móviles de armas en otras fronteras y la posibilidad de que la red tenga células durmientes esperando ser activadas mantienen a las agencias de seguridad en alerta máxima. La investigación sigue en curso y se esperan más revelaciones en los próximos meses. El alcance total de esta red criminal y terrorista aún no se ha determinado por completo. Las detenciones de Petrov en Dubái y la información obtenida de sus dispositivos electrónicos sin duda abrirán nuevas líneas de investigación, revelando quizás más conexiones internacionales y planes aún más ambiciosos. La cacería de los cerebros detrás de esta operación está lejos de terminar. Los analistas geopolíticos están debatiendo las implicaciones a largo plazo de este incidente. Algunos argumentan que podría conducir a una mayor militarización de las fronteras en Asia Central y Europa del Este, un aumento de la vigilancia y una erosión de las libertades civiles en pos de la seguridad. Otros creen que podría forzar una cooperación antiterrorista más sincera entre las potencias, independientemente de sus diferencias políticas, si la amenaza se percibe como existencial para todos. El futuro de la seguridad euroasiática pende de un delicado equilibrio. Finalmente, el impacto en la fauna y flora local en las zonas cercanas al sovkhoz abandonado en Saizán ha sido evaluado como crítico. Además de los productos químicos explosivos filtrándose al agua subterránea, se encontraron residuos de combustible y lubricantes en el suelo, así como una cantidad significativa de desechos plásticos y metálicos resultantes del desmantelamiento de armas y el acondicionamiento del almacén. La zona es un hábitat natural para varias especies endémicas y migratory, y los expertos en medio ambiente
han advertido sobre la posible contaminación a largo plazo que podría afectar los ecosistemas locales y la salud humana de las comunidades cercanas. La limpieza y rehabilitación del sitio podrían costar varios millones de dólares y tardar años en completarse, dejando una cicatriz ambiental como testimonio de esta operación criminal. Este es un recordatorio más de que el crimen transnacional no solo destruye vidas y la seguridad, sino también el medio ambiente. Reiteramos que el alcance de esta amenaza ha sorprendido a todos, y la lucha contra ella requiere no solo la fuerza militar y la inteligencia, sino también la cooperación ambiental, económica y social. La sociedad civil juega un papel crucial al denunciar cualquier actividad sospechosa y al apoyar a las autoridades en sus esfuerzos. La seguridad es una responsabilidad compartida, y este incidente lo demuestra de manera contundente. Este relato escalofriante nos deja con una pregunta final. ¿Qué más se esconde bajo la superficie, esperando el momento de resurgir? La vigilancia continua es nuestra única defensa. Los insto a suscribirse para no perderse el próximo capítulo de esta escalofriante historia. Activen las notificaciones.